Drupal Recipes. Esto parece una clase de cocina, pero nada que ver. Unas recetas Drupal que posiblemente ya hayáis estado escuchando algo previamente. ¿Alguien conoce algo sobre Drupal Recipes? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha visto? ¿Todos nuevos? Vamos, alguna referencia tenemos por aquí, ¿verdad? Bueno, Drupal Recipes sabéis que es uno de los pilares, ¿no?, de Drupal CMS, que eso sí lo habéis escuchado quizá algunos más, ¿no? Bueno, breve presentación. Quien nos habla, Manuel Adán, apasionado y convencido del software libre, trabajando en Drupal desde 2009 ya y trabajando actualmente o formando parte del equipo de Drupal de Entity Data, ¿de acuerdo? Muy bien, para hoy tenemos preparado un menú que consta de teoría y práctica. Tenemos por una parte lo que es una breve introducción a Drupal Recipes, analizaremos lo que son, describaremos, hoy veremos cómo están montadas, cómo son, y luego por último veremos en esa parte teórica cómo se utilizan y cómo se aplican. En una segunda parte haremos una pseudo práctica dentro de las limitaciones que tiene el formato de charla, ¿vale? Donde, bueno, pues haremos una ilustración de lo que sería crear una recipe, en este caso ya orientada para Drupal CMS, para extender este Drupal CMS del que tanto se habla. Pues nada, sin más demora, vamos con la parte teórica. Bueno, lo primero, ¿qué son Drupal Recipes, verdad? Bueno, las Drupal Recipes son, hasta no hace mucho yo lo planteaba como un nuevo tipo de extensión, en realidad sería más apropiado decir un nuevo recurso que llega a Drupal para aportar una funcionalidad que hasta el momento no teníamos, que sería encapsular en un espacio, o sea, en un solo elemento, pues, lo que serían funcionalidades complejas, ¿no? Configuraciones. En realidad funciona muy parecido, luego lo veremos, como si fuera una especie de macro, ¿no?, que registra todos los pasos de un site building, los típicos que se tienen que dar, pues oye, crear una vista, crear un contenido, crear tal, y bueno, pues todo eso se encapsula ahí y luego se traslada, ¿no? Esto en realidad tiene por objeto llegar a un, digamos, nuevo nivel de trabajo con Drupal, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues todos conocemos que existe la posibilidad de montar un site simplemente, pues hablamos de PHP con el lenguaje y 4 librerías, que sería un poco el enfoque de Vanilla, ¿no? Eso hoy día sería un poco locura, ¿no? Siempre se apoya uno en un framework o algún tipo de herramienta. Eso en cierto modo sería como trabajar con materiales, ¿no? Eso es lo que nos basa, ¿no? Por supuesto tenemos un montón de frameworks, uno de los mejores es Drupal y bueno, tenemos dentro de Drupal por toda la parte Core más Contrib. Ahí ya esa materia prima va tomando una forma determinada y vamos jugando con formas básicas para construir lo que queremos, ¿de acuerdo? Y en esta nueva fase, ¿no?, que llega un poco con Drupal CMS y con tecnologías como Recipes, lo que tenemos son composiciones de esa forma base ya creadas, ya realizadas, con lo cual vamos a montar desarrollos complejos en menor tiempo, ¿de acuerdo? Es cierto que a mayor, digamos, cuando trabajes con más alto nivel, pues tienes ya muchas decisiones que se han tomado previamente, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de adaptarse va decreciendo exponencialmente, ¿no? Es decir, algo que ya esté hecho, por ejemplo, dentro del Drupal CMS, que hablaremos luego de ello, pues tenemos un blog. Pues el blog ya está determinado, qué campos tiene, cómo funciona, tal. Entonces, bueno, esas decisiones ya están, nosotros las tomamos, las adaptamos o no, libremente. Un poco de historia. En 2002 nace la idea de Drupal Recipes realmente con otro nombre, que era Starter Templates. Esto fue en la DrupalCon Portland 2022 y en 2023 pues ya se establece como una estrategia y una iniciativa estratégica y adopta el nombre de Drupal Recipes finalmente. Durante el año 2023 tiene lugar ese desarrollo, también 2024, y ya a partir de la versión 10.3 forma parte de Core. Las Drupal Recipes siguen en proceso de desarrollo, ya tendréis que ver pues las novedades a través del Change Record, ¿no?, de Drupal Core, ahí es donde se van anunciando. Y bueno, pues, hace unos días ya salía alguna novedad nueva que no está registrada aquí, que bueno, pues quizás podamos tratarla, ¿no?
Características clave que definen y que le dan, digamos, personalidad, ¿no?, a la Drupal Recipe respecto a otros recursos que tenemos en Drupal. Una de ellas muy significativa es que se aplican, no se instalan. Es decir, son, como hemos comentado, una especie de macros, ¿no?, que tú le das play, hace lo que tiene que hacer, termina y nos olvidamos. Concepto importante, usar y tirar. Es decir, la recipe no se queda en el proyecto, en el site, no hay reflejo en ningún sitio, no hay, como lo pasa con los módulos, otro tipo de extensiones, que tenemos nuestro apartado de Extend, donde vemos la lista de lo que ha instalado. Por lo tanto, es algo que una vez que ya se ha aplicado es como si nunca hubiera estado, ¿no?, como si hubiéramos hecho esos pasos y esas configuraciones directamente. No contienen código, lógicamente. Si luego no están, si las recipes se aplican pero no están presentes, pues no pueden contener código que forme o que digamos, condicione la actividad del site. No tienen JavaScript, no contienen CSS, en fin. Por eso tienen que instalarse, en todo caso, por dependencia, ¿de acuerdo? Y hay un principio que define también las recipes que a priori no deben o no están pensadas para que borren nada, sino que cuando aplicas una recipe lo que hace es aportar, añadir configuración, añadir contenido, instalar cosas, pero no desinstalar ni borrar nada. ¿Técnicamente se podría hacer en borrado? Sí, pero existe ese principio, al menos por el momento. Muy bien, ¿cómo son las recipes por dentro? Bueno, pues como todas buenas recetas, pues tiene sus ingredientes y tiene sus pasos, ¿no? ¿Qué nos trae una recipe? Bueno, va a traer configuración, eso es importante, igual que pasa un poco con los módulos, que sabéis que está la carpeta config insta, config optional, y dentro de esta carpeta tenemos configuración que nos arrastran las extensiones. Bueno, algo parecido, o similar, muy prácticamente igual, lo vamos a tener en recipes. Y también son capaces de traer contenido por defecto. Esto es una novedad y estamos hablando que esto está en core también, ¿vale? ¿Qué pasos o qué instrucciones son las que tienen esa recipe o dónde están? Bueno, pues arrastran un conjunto de dependencias, como hemos comentado, que instalan cosas, instalan módulos, tal. Ojo, a nivel de instalación Drupal, no Composer, ¿vale? Composer sigue haciendo su trabajo, recipe no se lo va a retirar. Y lo más, digamos, característico de las recipes son el hecho de que pueden modificar configuración que ya existe, es decir, de las propias dependencias que se instalan o que ya esté presente en el site. Eso se hace a través de Configuration Actions, que luego ahora haremos con más detalle de qué van, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo son de cerca las recipes. A priori he tomado una recipe sacada de Drupal CMS, es una de las recipes que viene con Drupal CMS y que provee, precisamente lo que hemos comentado antes, un blog. Esto simplemente es para, no vamos a hablar de esa recipe, pero sí de las partes para identificar lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que es imprescindible en toda la recipe es el archivo recipe YAML. Es este archivo donde contiene la información, luego lo veremos con un poco más detalle, los pasos que tiene que dar, las definiciones, etcétera. Con ese solo archivo en una carpeta ya tenemos una recipe mínima, ¿de acuerdo? Y luego, como comentábamos, ingredientes, ¿no? Configuraciones y contenido. Configuraciones en una carpeta config y contenido, pues está estructurado, sonará a quienes conozcáis el módulo default content, es contenido, tipo y luego ya en el archivo YAML el contenido como tal que debe crear. También puede haber, vemos ahí una imagen, de hecho, contenido mediático, etcétera. Vale, no está completa, es solamente un extracto a nivel de ilustrativos de las componentes que tienen, ¿no? Aquí tomamos otra recipe diferente para tomar una referencia y ya nos adentramos dentro del archivo recipe YAML. Esta recipe hace 5 días la quitaron, o sea que no sé por dónde irá, porque Drupal CMS, como sabéis, están activos, están evolucionando, entonces esta en concreto, pues, bueno, nos sirve por lo menos aquí para ilustrar, luego la incorporarán con otro nombre o de otra manera. Bueno, anyway, lo que tenemos dentro del recipe YAML y que como mínimo va a ser necesario, pues será lo habitual, ¿no? Un nombre, una información sobre tipo, eso realmente funciona un poco como el package de los módulos, que lo que tienen es agrupar, ¿no?, por categorías, ¿no?, la recipe en este caso, y luego tenemos una descripción
opcional, bueno, pues sobre lo que hace o lo que aporta esta recipe. Luego vamos a un apartado recipes que define dependencias sobre otras recipes que existan en el sistema, ¿no? Esto significa que las recipes son destacables, es decir, que se pueden apilar, ¿no? Podemos utilizar una con otra como base, ¿de acuerdo? A nivel de configuración también, por las dependencias a nivel de instalación. Y luego ya un apartado, esto es un poco como las dependencias de cualquier extensión, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Y luego el apartado config, que es particularmente importante. Entonces, dentro de config tenemos subapartados y uno sería este, que es la declaración de qué configuraciones de aquellas dependencias que estén aquí listadas se van a incorporar cuando la recipe se aplique. Por ejemplo, el módulo scheduler instala o provee, viene, ¿no?, en config install con una configuración que se llama views scheduler, una vista, ¿no? Entonces, esta recipe está indicando que esa configuración de este módulo tiene que instalarse. Si no se pone nada, no instala nada de lo que viene de configuración con el módulo. Eso es importante. Es decir, tiene que estar aquí declarado explícitamente aquellas configuraciones que queramos de los módulos que se instalan. También valen temas, no solamente módulos. Comodín, pues quisiéramos instalar todo lo que viene de scheduler, pues scheduler entre comillas asterisco. Eso ya, todo lo que venga con ese módulo se instalaría, ¿de acuerdo? Esto es reciente, bueno, relativa a reciente incorporación. Esto, bueno, un poco, no quizá en detalle, pero brevemente, lo que hace, en principio, cuando tú instalas una recipe, puede que algunas de las configuraciones que la propia recipe incorpora ya existan en el sistema, ¿no? Entonces, si son idénticas, no hay ningún problema y no falla nunca. Si no son iguales, entonces va a dar un error de que ya existe, no va a reemplazar ese valor. Con esta directriz, en valor falso, eso lo relajamos y entonces, aunque exista, continúa. No la reescribe, no la sustituye, pero continúa la recipe, no da error, digamos. Vale, aquí tomamos otra recipe diferente, de Drupal CMS también, que sería Content Workflows. Y aquí tenemos un apartado que seguimos dentro de config, ¿de acuerdo? Config, actions, y aquí es donde viene un poco la magia de recipes, ¿no? Que sería el conjunto de acciones que hacemos sobre configuración ya existente o que se instala con la propia recipe directa o indirectamente a través de dependencias. Entonces, la primera que tenemos por aquí nos lanza una serie de pasos o de actuaciones sobre todas las configuraciones que son config, entity from display, node, asterisco, es decir, sobre todos los modos de presentación de formulario de nodos, ¿no? Y vemos que tenemos una acción, tenemos primero qué configuración trabaja y luego qué acciones realizamos, ¿no? Entonces, tenemos una acción que se llama setComponents y dentro de setComponents tenemos una serie de elementos de valores que se le pasan a esa acción, ¿no? Ese componente realmente lo que hace es que añade o fija una configuración dentro del formato de presentación de formulario de todas las presentaciones tipo nodo, ¿no? Entonces, añadiría esta y algunas más que están por ahí. Fijaros, el nombre setComponents coincide con el método de la clase EntityDisplayBase, ¿no? Ese component, ¿no? Esto no es coincidencia así como así, sino que las config actions, ahora lo veremos con un poquito más de detalle, son capaces de definir acciones que están ya asociadas a un método concreto dentro de una configuración de entidad, ¿no? Lo vemos a continuación con un poquito más detalle. Aquí tenemos algún otro ejemplo. Esto, pues, bueno, añadiría una configuración a todos los tipos de contenido adicional, alguna configuración un poco más simple, más sencilla. Este Simple Config Update, esto ya ha sido renombrado, ahora se llama igual, pero con el camel case, ¿no? Para tener un poco la misma estructura que las otras, ¿no? Pero en definitiva esto lo que hace es una llamada aquí.
Vale, Configuration Action API. Realmente con Recipes vienen 4 APIs, la propia de Recipes, que esa no la vamos a tratar, pero para dar soporte a lo que hacen las Recipes eran necesarias 3 cosas más, ¿no? Entonces, una de ellas es este API. Los APIs se pueden utilizar de manera independiente, no tienen por qué utilizarse necesariamente con Recipes. Recipes evidentemente los necesita, pero fuera de ese contexto se podría hacer. Configuration API lo que hace es lo que estamos viendo. Habilita unos métodos de alterar o de trabajar con configuración declarativamente. Es independiente de Recipes, como hemos comentado, y esencialmente son plugins. Es decir, cada acción de las que hemos visto anteriormente realmente llama a un plugin. Se pueden declarar plugins de una manera tradicional, ya sabéis, en un módulo, pues añadimos un plugin en nuestro SRC plugins, etcétera, con el API según el API cómo funciona, o bien tenemos este método que es nuevo, que esto se basa en los atributos de PHP 8 y que antes veíamos set component, ahora vemos aquí set grant permission. Esta función es la función que está dentro de la entidad de roles, de role PHP, ¿no? Y esa función lo que hace es pues, añadir un permiso a un rol determinado, ¿no? Entonces, se ha exportado como una acción de configuración a través de esa declaración que vemos en esta línea, es action method, y bueno, con una etiqueta de administración determinada. Y a partir de ahí, ese método ya se convierte en una config action que podemos llamar desde la recipe o desde cualquier cosa que utilice o explote este API. Muy interesante, no tenemos que declarar nada más, una sola línea. Ya tenemos una acción nueva. Además se traduce, se convierte también en plural automáticamente a través de una utilidad que viene con Symfony. En fin, más detalles se pueden ver dentro ya de la configuración, o sea, de la documentación de este API, ¿vale? En la recipe tenemos otro API que se llama Configuration Checkpoint. Fijaros que la recipe, una vez que se están aplicando, podrían fallar a media altura, ¿no? Puede que la configuración en un momento dado, o una de las acciones de instalar un módulo o alguna historia, pues devuelve un error, entonces te dejaría toda la configuración a medio tocada, ¿no? En un estado inconsistente, podríamos decir. Entonces, se planteaba un mecanismo de hacer un fallback, de volver al estado de configuración que había justo cuando se instalaba la recipe, ¿no? Entonces, para ello, pues, nació este API, que básicamente es un gestor de almacenamiento para entidades de configuración con marcas de checkpoint o vamos a llamarle si queréis tag, que se entiende mejor. Entonces, antes de aplicar una recipe, lo que hace internamente el sistema es crear una marca de estas, ¿no? Aplica la recipe, si todo ha ido bien, la borra y ya está. Si no ha ido bien, entonces este API puede devolverte la configuración que había en ese momento y puede hacer ese fallback. Esto es interesante para otro uso, no tiene por qué ser necesariamente para recipes. Eso no hace reversible a las recipes, aunque posiblemente lo hará, ¿vale? Pero por ahora las recipes no se pueden deshacer una vez que se han aplicado, ¿no? Default Content API, bueno, esto os suena a un módulo, ¿no?, muy conocido, se llama Default Content y bueno, lo que hace realmente es trasladar parte del código de ese módulo a Drupal Core. Aquí básicamente lo que tenemos es el importador, la parte que de ese módulo Default Content que recogía o que sigue recogiendo contenido, que la localiza y la importa, ¿no? Entonces, eso ha pasado al core y a partir de ahí pues, se puede utilizar también fuera de contexto de recipes. Para exportar, es decir, para crear esa carpeta content con los contenidos que hemos visto dentro de una recipe, es necesario utilizar todavía pues, el módulo Default Content, que tiene todo el sentido del mundo, está en Contrib, y desde ahí pues, crearíamos ese contenido inicial, ¿no?, para la recipe. ¿De acuerdo? Y por último, dentro de la parte teórica, pues tendríamos la aplicación de la recipe. Es decir, oye, tenemos nuestra recipe, ¿cómo se aplica, cómo se lanzan, ¿no?
Entonces, hay varias fórmulas, una de ellas, por ejemplo, sería la propia para utilizar una recipe como base para un nuevo site. Entonces, podemos instalar un site directamente desde una recipe. Esto significa que ya puede no haber un profile en un site Drupal, ¿no? Eso es algo bastante novedoso que viene también de esta iniciativa Recipes, ¿no? A través de Drush, como no podía ser de otra manera, Drush Recipe y la ruta, donde se encuentra la carpeta que contiene el recipe YAML, ojo, Drush versión 13, y también, y esto es más primario, pues a través de un script dentro de la carpeta core script Drupal o recipe y el nombre de la dirección, en este caso la ruta de la recipe, ¿no? Pasamos, si queréis, a este punto, de lo que sería algo un poco más práctico para ver cómo se trabaja con recipe en el mundo real, ¿vale? Recipe sigue estando en evolución porque ahora es cuando se está, digamos, expandiendo de una forma masiva su utilización. Por lo tanto, van naciendo nuevas necesidades que no se tenían contempladas, se van corrigiendo cosas. Bueno. Vamos a adentrarnos un poco en Drupal CMS desde la perspectiva de recipes, ¿de acuerdo? Drupal CMS se va a hablar y se ha hablado y se hablará sobre ello bastante más. Pero nosotros mantenemos el hilo de recipes y desde ahí vemos qué es lo que hay dentro de Drupal CMS actualmente a nivel de recipes. Hay que tener en cuenta, vamos a abordar un proyecto que es Drupal CMS, que está disponible públicamente, cualquiera puede descargarlo, puede trabajar con él, pero es un proyecto solamente de desarrollo. Viene bastante claro cuando ves la documentación, dice que no trabajes con ello para un sitio en producción. Bueno, CMS ya sabéis, está previsto para enero de 2025 y bueno, cualquier cosa de la que veamos aquí sobre Drupal CMS es posible que cambie en este tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a plantear una recipe que lo que hace es incorporar un soporte necesario para un manual de usuario en línea, solo para lo que sería la red de administración. Es decir, yo entro en la parte de administración de Drupal y en determinados puntos, ¿no? A los editores, por ejemplo, pues le puedo poner información de cómo trabajar con determinado tipo de contenido, algunas indicaciones, páginas de ayuda, etc., ¿vale? Se integra en el sistema de ayuda en línea y vamos a aportar también algún contenido inicial a ese manual de usuario, ¿no? Esto es una situación, bueno, pues hipotética, pero en algunos proyectos se ha dado, ¿no? Lo primero que necesitamos es un entorno de trabajo con Drupal CMS. Esto no voy a entrar mucho en detalle, está bien documentado en esa URL que os dejo aquí. A priori trabajamos con DDEV. Este proyecto tiene su carpeta DDEV, viene todas las configuraciones, por lo tanto es bastante sencillo empezar a trabajar con Drupal CMS y probarlo en local, ¿vale? Clonamos, la estamos levantando, bueno, y ahí lo que salga después, pues ya lo tendríamos funcionando. Tenemos necesariamente que ver un poco cómo está montado ese entorno de desarrollo, ese Drupal CMS en versión de desarrollo. Encontramos la carpeta de IDEF, por supuesto, que acabamos de comentar. Luego tenemos una carpeta inicial, que sería Drupal CMS. Ahí lo que hay es una recipe base, es decir, cualquier cosa que se instale a partir de Drupal CMS va a instalar todo lo que hay en esa recipe inicial, ¿vale? La recipe a su vez depende de otras, pero esa es, digamos, la base. Luego tenemos un conjunto de recipes que vamos a llamarlas funcionales, que en el instalador posiblemente si habéis visto algún vídeo de las keynotes y tal, pues vemos que va seleccionando en el instalador visual, ¿no? Oye, pues quiero partir en mi instalación de Drupal de este punto, de este punto, de este punto, ¿no? Entonces podéis ir seleccionando cosas. Son recipes que están aquí también definidas. Por ejemplo, CMS Blog, Events, Form, están ahí. Interesante, está dentro, esas recipes están declaradas dentro de la recipe padre de Drupal CMS como sugerencias, ¿no? Es decir, podéis instalar la base y luego ese tipo de funcionalidades. Luego también encontramos un Drupal CMS Installer, eso es un perfil de instalación, que de hecho es el nuevo, vamos a decir, formato de instalación que se pretende trasladar a partir en Drupal CMS, ¿no? Es bastante, mucho más avanzado o más atractivo también que el actual, ¿no? Pero no necesitamos un perfil de instalación, como hemos dicho, para trabajar con Recipe. Yo puedo crear
instalar un site y comenzar directamente con Drupal CMS en la receta base que hemos visto, ¿no? Bueno, este entorno también proporciona algunos comandos específicos de VDEV, o comandos custom, ¿no? Uno de ellos es recipe create, que lo que hace un poco como el Drush generator, ¿no? Crea y genera el esqueleto de, en este caso, una recipe. En nuestro hipotético caso, pues vamos a crear una recipe, lo vamos a llamar Drupal CMS User Manual. Y básicamente lo que crea no hace gran cosa, por un momento, en un archivo Composer.json, actualiza también otro Composer.json que sería de Drupal CMS, la receta base, para que lo reconozca y estaría por ahí. Ese sería el resultado de ese comando. Bueno, primer paso dentro de nuestra recipe, pues añadir algunas dependencias. Aquí vamos a trabajar con un módulo contribuido que se llama Custom Head. Es un módulo de la casa, está feo que lo diga, pero es un módulo que conozco bien y bueno, me he ido a él por cuestiones de conveniencia, ¿no? Anyway, vamos a trabajar con otra solución diferente. A priori ese módulo es básicamente lo que hace el trabajo que queramos conseguir, ¿no? Entonces, nuestra recipe va a instalar esto y depende también, lógicamente, de Drupal 10.3 en adelante, porque necesita, lógicamente, trabajar con recipes. Vale. Bueno, el entorno de desarrollo tenía también un comando custom que se llama Drupal Unpack. ¿Qué hace esto? Bueno, cuando hemos dicho que las recipes son de usar y tirar, ¿no? Entonces, yo para instalar una recipe que está en un repositorio, pues utilizaría Composer require y el nombre del repositorio que sea. Eso instalaría también las dependencias que acabamos de declarar aquí. En este caso, pues custom help, ¿no? No lo tenemos instalado. Bueno, al hacer un require de esta recipe, nos va a instalar también por dependencias custom help. Entonces, aplicamos la recipe y como ya no me hace falta, pues lo suyo sería borrarla. Si yo la borro a nivel de Composer, ¿qué sucede? Pues que elimina también sus dependencias, en este caso este módulo. Si eliminamos el módulo y está ya instalado, pues lógicamente nos vamos a encontrar con un error, ¿no? Entonces, el objetivo de Unpack es trasladar del Composer.json de la recipe aquellas dependencias que haya al Composer.json raíz del proyecto. Esto se apoya en esta dependencia que viene aquí y la value Composer Unpack, es realmente un plugin para Composer, que es lo que hace ese trabajo. ¿De acuerdo? Echarle un ojo, esa es la URL donde estaría disponible y hace ese trabajo, ¿no? Trasladar al Composer.json esa dependencia de tal manera que ya podamos borrar la recipe y nos olvidamos de ella. El recipe YAML básico que vamos a necesitar para esto sería pues los 4 campos que hemos visto como necesarios, ¿no? Nombre, tipo, por supuesto una descripción. Lógicamente esta recipe va a instalar custom help y va a instalar de ese módulo toda la configuración que provee, que ya viene con él. Siguiente paso, pues tendríamos que instalar nuestro site. Drush SI es Site Install, ¿no? Una abreviación. Drupal CMS-E. Entonces eso instala un nuevo site con la recipe base, que sería Drupal CMS. Aplicamos nuestra recipe y, pues bueno, no tiene demasiada ciencia, es una recipe bastante sencilla, lo que hace es instalar el módulo Custom Help y su configuración y ya la tendríamos funcionando. Tendríamos que hacer, para terminar de construir nuestra recipe, los pasos ahora, eso sí, de site building que va realmente a englobar. Estos ya son trabajos realmente con ese módulo, Custom Help, no vamos a entrar en muchos detalles, pero básicamente pues, habría que crear un tipo de página de ayuda para lo que son editores, otorgar permisos para que esos editores puedan ver esa ayuda y ya crear alguna página base, ¿no? De inicial dentro de ese manual de usuario y exportarla con Custom Help, ¿no? Perdón, con Default Content, ¿no? Ese comando DC es Default Content Export, ¿no? A partir de aquí, el resultado que ya tendríamos en nuestra recipe se va cogiendo ya cuerpo, tenemos configuraciones, sería pues, un tipo de entidad de Custom Help, pues, su presentación correspondiente y esa página de contenido inicial, ¿no?
Y a nivel de recipe YAML, vemos que ya tiene alguna cosa más. Tenemos una... bueno, esto ya estaba. La parte nueva serían las acciones, ¿no? Entonces, tendríamos una acción que declarar sobre el rol editor de contenido para otorgar ese permiso que es necesario, que es el de ver el tipo de página de ayuda que hemos creado ya con esa configuración. Resultados, más o menos, esto es Drupal CMS. Vemos aquí el nuevo navegador, ¿no? Que de los que hablaba Cristina esta mañana. Y una vez que tenemos eso instalado, un editor iría a crear una página básica y pues, vería aquí un mensaje de ayuda que viene ya de ese contenido que hemos creado. Y si hacemos clic en More, en ver más, pues le daríamos información al usuario sobre el tipo de contenido página básica que viene ya en Drupal CMS. Esto realmente no tiene mucho mérito, lo ha hecho una IA. Y bueno, pues hasta aquí sería el recorrido por recipes teórico y práctico, ¿vale? A partir de este momento, si tenéis pues, alguna duda, alguna cosa que ver, pues lo podemos ver, ¿vale? Aquí. Hola. ¿Cómo exportas el contenido para...? Con default content. Módulo... Necesitas el módulo y el módulo ya te permite. Sí, en ese caso se convierte en un módulo de desarrollo más bien y se exporta y ya se importa. Contenido que viene con la recipe se importa automáticamente, pero esto no quiere decir que con ese API que se ha incorporado a Drupal ya cualquier módulo pueda tener una carpeta content sin necesidad de default content, ¿no? Para extensiones, para nodos, no sé si funciona con temas gráficos, lo desconozco. Bueno, para ese ya a priori no lo hace Core, por lo menos por el momento, ¿no? Eso irá evolucionando, porque son cosas que han llegado a Drupal Core hace poco, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Gracias. Y a ver, tengo un comentario y una duda. El comentario es que realmente un recipe es como un script, ¿no? O sea, el recipe sería como el archivo de configuración y el script sería el Drush script, ¿no? O sea, sería el Drush recipe, ¿no? Pues al fin y al cabo lo que hace es ejecutar... O sea, tú lo podrías ejecutar con Drush directamente, ¿no? Como un wrapper o una cosa así, ¿no? Sí, podría verse como tal. Es un punto de vista, sí. Realmente una recipe, pues es una recipe, ¿no? Porque tiene unas características pues, muy particulares, muy propias, ¿no? Pero en cierto modo sí, es como si fuera ese recipe YAML, te está definiendo una lista, sobre todo las config actions, ¿no? Son una lista de pasos que tienes que hacer con configuración y van secuenciales y se van haciendo muy parecido a un script en ese sentido. O sea que sí, análogo podría haber una analogía. Vale. Y la pregunta es, ¿la configuración se importa en el orden que se especifica? Porque me imagino que ahora, o sea, es importante el orden, ¿no? O sea, ¿se calcula de alguna manera el orden que tiene que ser? ¿O? Hasta donde conozco el orden en el que se define, ¿no? Es decir, tienes la definición de la recipe, de las dependencias que tiene, sí. Y entonces va en orden de lectura, hasta donde conozco. También es cierto que hay muchos detalles que todavía, sí, que empezamos a aplicarlo y tal, pueden surgir cosas. Vale. Bien, pues muchas gracias. Nada. A la hora de generar una receta, ¿hay alguna herramienta ahora mismo? O sea, hay que hacerlas manualmente. A la hora de enviar. De generarlas. Si de generarlas. Si yo quiero hacer una receta porque se me ocurre un CMS en concreto, un blog diferente o con alguna particularidad, sí. ¿Cómo sería el proceso ahora mismo? No sé si existe alguna herramienta ya para generarlo que ayude o tiene que ser manual. Bueno, a priori conozco que existe un módulo Contrib, creo que es el Recipe Generator, de hecho, y posiblemente haga una función parecida a lo que actualmente se hace de Drush con Drush Generator para otras muchas funciones, ¿no? Entonces vendrá ahí. Si es así, que no lo he probado, pues ya sabes, lo típico, te irá preguntando con una especie de asistente, te va con un nombre, descripción, tal, no sé qué, y te va generando ese esqueleto que aquí en Drupal CMS pues tienen una utilidad para eso, un comando Drush, un comando DDEF específico para ello, ¿no? Tampoco tiene mucho trabajo realmente una recipe, un módulo puede tener un montón de archivos, de rutas, de tal. Entonces aquí son 4 carpetas, tampoco es mucho lo que se tarda en crearlo manualmente, ¿no? Pero bueno, siempre es práctico porque no tienes en la cabeza siempre todos los detalles sobre todo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues
echarle un ojo, se llama Recipe Generator, de hecho. Como todo en Recipe, está recién llegado, así que bueno, hay que ver cómo funciona lo que Pues sería ahora mismo a través de consola, ¿verdad? Entiendo que sí, en el programa desde Wii no hay nada para eso, que yo conozca. Bueno, estaba todavía en ebullición. Hola, buenas. Hola. Mira, yo trabajo en un perfil de instalación, ¿vale? Y en el perfil de instalación luego hay varias versiones del sistema que estamos desarrollando, que las manejamos con config split para poder tener distintas configuraciones. Entiendo que recipes, para entender cómo sería el workflow, si quisiéramos sustituir el perfil que tenemos, que lo utilizamos con el existing site install con existing config de Drush, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer sería mover toda esa configuración que tenemos en una carpeta en archivos YAML a unas recipes varias. De forma que cuando se instale el sitio, tendríamos el sitio con la configuración que hemos definido del recipe. ¿No? Sí, el caso más ilustrativo de conversión de un perfil de instalación a recipe lo tenemos en el propio Core, que es el perfil de instalación estándar, ya está disponible como recipe, de hecho. Entonces, ahí va el proceso que se ha hecho. Realmente las recipes se procura que sean muy atómicas, es decir, que hagan cosas muy concretas y luego, como hemos visto por dependencia, van estructurando un árbol de dependencia, unas dependen de otras. De esa manera se puede reutilizar más fácil una parte solamente de lo que me interese, ¿no? Entonces, en ese caso concreto que me comenta, voy un poco en la misma línea, ¿no? Es decir, identificar cuáles son los elementos que el perfil de instalación actual va instalando a nivel de configuración, aislarla funcionalmente en una recipe concreta, la vas probando también, y luego ya vas subiendo de nivel a través de dependencias a otras más complejas. Sería un poco la línea. Entonces, instalamos el sitio con la recipe habiendo hecho este proceso de transformación. Correcto. Luego, entiendo que para que la configuración sea consistente y forme parte de Git hay que exportarla, ¿no? Y cuando tengamos que cambiar cualquier cosa, exportar la configuración y el típico proceso de importación. Correcto. Exportación. Sí, sí. Vale. Las recipes no tienen ciclo de vida, es decir, no hay, oye, ha salido la versión 1.2 de la recipe, voy a actualizarla, eso no existe. Es decir, las recipes se utilizan y se tiran. La versión que haya ahora, si yo le he mejorado porque ahora le he puesto otro campo, no sé cuánto, ya si quieres aplicarlo tiene que ser manualmente, ¿no? Es decir, no hay una versión que te haga una diferencia, está enfocada de esa manera. Entonces, eso es lo que permite también el no depender permanentemente de la recipe, sino se utiliza y una especie de macro, como hemos dicho al principio, ¿no? Ok, gracias. Allí. En la instalación de la recipe has comentado que se puede poner como strict false por si hay alguna configuración que entre en conflicto con otra, pues bueno, continúe la instalación. ¿Avisan qué configuraciones son las que fallan cuando el sistema te está informando continuamente? Oye, mira, te ha fallado estas configuraciones. Por si acaso tienes algún conflicto con alguna recipe que ya esté, por ejemplo, con la de blog o así por el estilo. Sí. Bueno, a priori, desde Drush no lo he visto esa opción, pero desde la otra método de instalación, que sería a través del script Drupal, ¿no? Sí hay, creo que estaba ahí en la presentación, -v, entonces con eso lo pone en modo verborreico y él te va diciendo lo que va haciendo la recipe, ¿no? Por supuesto, si da un error, creo que hasta donde me encontré te dice, oye, esta configuración ya existe, por ejemplo, ¿no? Y te da el nombre, ¿no? Entonces es bastante claro. En general, sí, en trabajo de desarrollo, naturalmente, pues sí nos interesa ver qué paso está haciendo la recipe, ¿no? Un poco para hacer depuración, ¿no? Entonces, esa opción que viene ahí está en la diapositiva, lo podéis ver, luego la compartir. Aparece, oye, pues he instalado este módulo, he instalado esto, he aplicado esta otra recipe, he metido esta configuración, he trabajado con config action sobre esta, ¿no? Te va dando un poco de información ahí. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, como siempre, agradecer a los sponsors, ¿no? que hacen posible este evento, ¿no? Y poco más, nada más que gracias. En la próxima sesión veremos cómo van recipes, ¿no?